tal a todos? Hoy en este sábado que continuamos profundizando en los documentos del Concilio Vaticano II y que ya hemos comenzado a profundizar en los decretos. Sabemos, como ya lo hemos explicado, un decreto tiene la finalidad de dar orientaciones en cuanto a la práctica de la fe y sobre todo también de los medios que nos ayudan para poder celebrar la fe o manifestar esa fe. Hoy vamos a ver este decreto llamado Apostolicam Actuositatem. Es sobre el apostolado de los laicos. Este decreto fue aprobado el 18 de noviembre de 1965 por los padres conciliares, el Papa, y que tiene la finalidad de poder hablar acerca de cuál es el apostolado de los laicos. ¿Y cuál es el objetivo de este decreto? Se propone explicar la naturaleza, el carácter y la variedad del apostolado de los laicos, dando sobre todo orientaciones e instrucciones pastorales para la mayor eficacia en la realización de este apostolado. Normalmente cuando nos acercamos a este documento en la parte de la introducción, nos viene de dónde sale la inspiración o de dónde fue la motivación para poder hablar acerca de este tema. Si nos acercamos a la palabra de Dios, precisamente tiene el nombre de apostolado de los laicos o las acciones o actos de los laicos. Y si ustedes recuerdan, hay un libro de la Biblia que tiene ese nombre, Hechos o Actos de los Apóstoles, es decir, el apostolado, ¿no? Las acciones que realizaban como apostolado. Por lo cual nos quiere decir que ya como hablamos en otros documentos, lo más propio, la naturaleza de la iglesia es ser misionera, es decir, realizar la misión que Jesús le confió. Por eso una parte importante también son los laicos. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, si nos damos cuenta, es el apostolado de laicos. Es decir, no eran personas propiamente consagradas las que estaban realizando el apostolado. Junto con los apóstoles, sabemos que había discípulos y que había también personas que iban acompañándolos en ese camino que iban realizando de la evangelización. Y así vamos encontrando cómo diferentes personas de diferentes condiciones sociales, de diferentes lados, incluso de la parte judía, de la parte pagana, del Imperio Romano, de ciudades que pertenecían a Grecia incluso, personas que al escuchar el Evangelio y al escuchar el mensaje de Cristo se convierten y comienzan no solamente a acercarse y conocer la fe, sino también a realizar acciones específicas en el apostolado que realizaban los apóstoles. Por eso vamos ahora a entrar en la estructura para poder entender a nivel general en qué consiste este decreto. Primero viene una introducción donde habla precisamente del libro de los Hechos de los Apóstoles, para poder ver que ya desde las primeras comunidades cristianas, muchos laicos participaban de ese mensaje de evangelización. Recordemos, por ejemplo, cómo San Pablo, cuando comienza él a hacer estos viajes donde comenta o anuncia el mensaje de Cristo, varios se iban convirtiendo y estas personas que se iban convirtiendo a su vez llegaban a otros. Recordemos que las primeras comunidades cristianas, cómo se empezó a extender tanto el cristianismo, siendo que eran muy pocas personas al inicio. Gracias, por ejemplo, a aquellos que eran sirvientes o que eran, trabajadores de la gente pudiente de una ciudad y se convertían al cristianismo, ellos se encargaban que en medio de su trabajo o en las casas donde ellos realizaban
su servicio, también comenzaban a evangelizar a la gente que vivía ahí, y por eso mucha gente pudiente también comenzó a conocer el Evangelio y a convertirse al cristianismo. Varios ejemplos podemos encontrar en el libro de los Hechos. Por ejemplo, aparece este matrimonio, ¿no? Aquila y Priscila, aparece Lidia, aparece Simón, aparecen varios que fueron conociendo, Cornelio también, que fueron conociendo el Evangelio y que después también participaron en la misma misión. De ahí el por qué ya desde el inicio en la iglesia los laicos también han tenido un papel importante en la realización de la misión. Y esto es lo que nos habla la introducción. Después, en el primer capítulo, nos habla acerca de la vocación de los laicos al apostolado. Es decir, un laico no está solamente para conocer la fe, no solamente para formarse en la fe, sino para dar a conocer su experiencia de fe. Por eso habla de que ese llamado es un llamado de Dios. No es de que, pues es que el padre o es que tal persona me llamó a colaborar en la iglesia, o hasta que no me hablen para poder realizar algo en la iglesia, ¿no? Ya Dios, por el hecho de nacer en la iglesia, de pertenecer a la iglesia, ya Dios nos llama a poder realizar ese apostolado. Por eso lo más propio de toda persona que es bautizado es realizar la misión. De ahí el por qué en nuestro bautismo ya se nos hace profetas, sacerdotes y reyes. Profetas para anunciar la palabra, sacerdotes para ofrecer nuestra vida e interceder por nuestros hermanos, y reyes para extender el reino de Dios a través de nuestras buenas obras. El segundo capítulo habla de los fines que hay que lograr, es decir, hacia dónde va el apostolado de los laicos, cuáles son los objetivos de este apostolado. El tercer capítulo habla de los varios campos de apostolado, porque no solamente se habla que el apostolado es ya, por ejemplo, algún ministerio dentro de lo que es la iglesia, sino también habla de que hay apostolados hacia afuera de la iglesia, en los distintos ambientes, ¿no? Es decir, trabajar o evangelizar en los comercios, en las empresas, en medio de las plazas, en las distintas, ambientes o campos de misión. Recordemos que en eso se basó también San Juan Pablo II en un mensaje que habló acerca precisamente de esto, del apostolado y el compromiso de los laicos. Y hablaba de que no solamente África o Asia eran lugares de misión, también cada lugar donde se para un cristiano, decía él, se convierte en un campo de misión. Por eso habla de todos estos campos. El cuarto capítulo habla de las varias formas de apostolado, porque podemos creer que solamente hay dos maneras: o participar de lector o de monitor, o ser ministro y ya. Pero este decreto nos habla de que hay muchísimas maneras también de poder participar en un apostolado. Y en la actualidad pues seguimos descubriendo todas esas variedades de apostolado que seguimos encontrando en nuestro mundo de hoy, ¿no? Ya aquí habla de algunos medios de comunicación, habla de los medios escritos, habla también de los medios personales. En la actualidad pues seguimos descubriendo más medios que nos pueden ayudar en esta forma de poder realizar la misión. El quinto capítulo nos habla del orden que hay que observar, es decir, el proceso que hay que llevar para poder realizar un apostolado. Porque es verdad que Jesús, cuando nos dice en el capítulo 28, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, no podemos llegar y salir como quedamos y hacer lo que quedamos para evangelizar. Hay un orden, hay un proceso que se nos invita para poder tener una mayor eficacia.
porque puede ser que podamos salir corriendo a todos los lugares y nos cansemos de que no se convierte la gente, digamos así. Pero para ello, este decreto habla de ese orden que hay que seguir, o el proceso adecuado para poder alcanzar el mayor fruto en la realización del apostolado. El capítulo 6 nos habla que para poder realizar ese proceso, para poder tener esa eficacia, para poder realizarlo en comunión con la iglesia, necesitamos formarnos. Porque precisamente esa es la parte importante de este decreto. Porque decían, cada uno puede hablar de su experiencia de fe y eso es válido. Pero ya cuando vas a formar la conciencia de las personas, ya cuando les vas a llevar a ese cambio de vida, sí necesitamos la formación. Y por eso ese capítulo 6 habla de la importancia de la formación para poder realizar adecuadamente y en comunión con la iglesia nuestro apostolado en el mundo, ¿no? En medio de los ambientes. Y concluye este documento con una exhortación final, donde los padres conciliares hablan de que todos los laicos están llamados a renovar su participación en la misión de la iglesia. Recordemos que anterior al Concilio Vaticano II, que es donde surgió este documento, los laicos tenían solamente una participación, digamos, de espectadores en todo, ya que en las celebraciones eucarísticas pues solamente era el sacerdote. No existían ministerios, más que solamente el sacristán, que era el que tocaba la campana, le acercaba las cosas, pero no había un servicio como ahora lo encontramos después del Concilio Vaticano II. Ya más adelante en otros decretos vamos a hablar acerca de los ministerios laicales, es decir, cuáles son pues todas esas maneras de servir por parte de los laicos dentro de lo que es la iglesia. Y de manera conjunta a este documento, de aquí se ha basado precisamente nuestra Arquidiócesis de México para poder crear una vicaría, que ahora ya pues era lo que antiguamente era una comisión, pero ahora es la vicaría funcional, que se llama Laicos en el Mundo. Y precisamente esta surgió basándose en este decreto, donde se busca que los laicos, que normalmente son aquellos que participan de las realidades temporales, es decir, trabajos, empresas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, todos estos ambientes, ahí en medio de esos ambientes, puedan realizar la misión. Por eso la importancia de este documento, que ha dado luz y que ha dado también claridad en cómo poder realizar la misión en medio del mundo, de las realidades del mundo. Entonces, por eso que el conocer este decreto nos ayude a tres cosas. Primero, el saber que no solamente la misión es de los consagrados, de los sacerdotes, sino de todo el pueblo de Dios. Segundo, la importancia de poder ver que cada lugar donde nos encontramos es campo de misión, es nuestro campo de misión, ya empezando por nosotros mismos, por nuestras familias, por todas las realidades en donde estamos de trabajo, en la sociedad, en los lugares públicos, pues también esos son campos de misión y ahí estamos llamados a realizarlo. Y la tercera cosa importante que este documento enfatiza, y de hecho es uno de los capítulos más largos, es acerca de la formación continua y permanente. Porque así como podemos decir que la misión en la iglesia es una misión permanente, porque no solamente fue que comenzó a los inicios de la iglesia, sino que continúa y continuará esta misión, así también nuestra formación tiene que ser permanente, continuar en ese crecimiento y profundización de nuestra fe, sobre todo para ir adquiriendo medios que nos ayuden a poder desarrollar mejor nuestras capacidades.
que este documento pues nos ayude a poder renovar en todo el pueblo de Dios nuestra conciencia de que somos misioneros. Gracias y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.